Oportunidad una vez más de estar aquí todos juntos por medio de Zoom. Te pido que bendigas a cada uno de los estudiantes, los que se están conectando, los que no se pueden conectar, Señor, que seas tú dándonos espíritu de revelación y sabiduría, Señor, para lo que vamos a estar hablando esta noche. Trae claridad en nuestras mentes y que lo que aprendamos esta noche caiga en terreno fértil, Señor. Ayúdanos y transfórmanos, Señor, a tu imagen y semejanza, porque queremos ser más como tú. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Así que vamos a comenzar entonces. Déjenme compartirle mi pantalla, que la encuentro aquí. Y ya estamos a mitad de la clase del curso, la semana 4. Esta semana estamos discutiendo el tema de asociarse con Dios. Le tengo las páginas que van a leer esta semana. Recuérdense hacer la lectura para que puedan salir bien en las pruebas cortas. Para esta semana específicamente tienen un foro de discusión que es el foro número 2. También es otro video y entonces vamos a tocar un tema que no está en el libro, no está en el libro que estamos leyendo, pero les añadí unos recursos o les subí unos recursos a la página de la universidad en Populi para que entonces puedan, si no están familiarizados con el tema del descanso, muchas veces lo llamamos sábado, muchas veces lo hacemos los domingos, que es lo que comúnmente conocemos como el Día del Señor. Así que como si necesitan familiarizarse con el tema, pues por favor revisen esos recursos que les añadimos y entonces no olviden en el video mencionar la referencia que están utilizando o el versículo bíblico y entonces en donde mismo postean el video pueden añadir un comentario o hacerlo en el mismo en la misma parte, en la misma sección, poner la referencia del recurso que utilizaron. Si tienen requerido de utilizar un recurso, tenemos allí usar uno de los libros de texto, una o dos fuentes académicas externas y o la Biblia. Pueden utilizar el libro de texto que estamos leyendo, Tu Destino Divino, porque parte de descubrir nuestro destino divino incluye el descansar, porque cuando descansamos, cuando tenemos ese sábado, ya sea el día que sea, tenemos la oportunidad de enfocarnos en Dios o más tiempo en Dios en nuestro tiempo devocional, así que es necesario el descanso para nosotros, porque si mantenemos nuestro cerebro y nuestras mentes ocupadas todo el tiempo, se hace bien difícil silenciar nuestra mente para descubrir el destino que Dios tiene para nosotros. Y muchos de nosotros sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero con todo y eso, para mantenernos saludables, es necesario que descansemos. Así que tienen eso, un video inicial de 3 minutos y medio a 5 minutos, son 3 minutos y medio, el mínimo, 5 minutos antes del jueves y entonces antes del jueves a la medianoche. Entonces, antes del domingo a la medianoche, la respuesta puede ser escrita, no tiene que ser un video, pero si lo hacen un video también lo vamos a verificar, de al menos 100 palabras. Si es un video, debe ser de al menos unos 2 minutos, pero no voy a penalizarlo si lo hacen de 1 minuto y medio o algo así. Lo importante es que continúen la conversación de la discusión inicial de ese estudiante. Y eso lo hacen antes del domingo. Por favor, entréguenlo a tiempo para poderle dar una buena calificación. Rebeca, si digo algo mal, me corrige, por favor, Todo bien, profe, acerca de gracias. la... Perfecto. Así que esta semana vamos en la lectura ya terminamos este libro esta semana, ya vamos a discutir la última escena y la clausura del libro, así que ya la semana que viene prepárense para leer el libro de Jason, no me acuerdo cómo es que decimos en español, pero ya comenzamos ese libro nuevo, así que por favor,
prepárense para entonces hacer la lectura del libro nuevo. Terminamos una cosita más que les quería decir. El devocional es el extra crédito, así que si no ha hecho de la semana 1, háganlo cada semana, semana 1 a la semana 8, lo que Dios les está hablando, unos 2 párrafos, creo que le dije, lo que yo haya dicho, creo que son 2 párrafos, al menos por semana, de lo que están aprendiendo esa semana. Pueden ser de cualquiera de los recursos que les pusimos bajo esa lección de esa semana, o puede ser acerca de la lectura del libro. Así que algo cortito les puede ayudar muchísimo si tienen una puntuación menos de 100 en una prueba corta o en uno de los foros de discusión. Así que les recomiendo, es facilito sentarnos en nuestro tiempo devocional con Dios por la mañana o antes de que finalice el día, sentarnos y preguntarle al Señor, ¿qué me quieres decir? Y lo que tú sientas que Dios te está hablando, lo que aprendiste esta semana, no sabía nada del descanso, por ejemplo, para esta semana, no sabía nada del descanso, pero ahora sé que es necesario, y cositas así sencillas, no tiene que ser nada complicado, ni tampoco necesitamos referencia. Es algo personal que Dios le esté hablando a ustedes. Así que para comenzar con la lectura, el taller del diablo. Y dice que hay un método que se llama la ventana de Johari, que es una herramienta visual con 4 cuadrantes y se utiliza porque ayuda a las personas a mejorar su autoconciencia y sus relaciones al categorizar los atributos personales en esos 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el abierto, que es lo que tú sabes acerca de ti mismo y es la persona que todos ven. Yo soy así y así es que me están viendo las personas. El segundo cuadrante, el oculto, que tú lo sabes, pero los otros no conocen. Es las cosas que hacemos en privado, pero que en público decimos, no voy a hacer así, porque entonces me descubren de otra manera. Es la persona que eres cuando nadie te está mirando. Incluye tus desilusiones, tus frustraciones, tus sueños rotos, tus pecados no confesados, la persona que temes revelar. A veces tenemos desilusiones y frustraciones, o que hayamos tenido ciertas experiencias en el pasado, o que hayamos batallado con diferentes pecados en el pasado y no nos sentimos seguros para compartirlo con nadie. Eso es la persona oculta. El tercer cuadrante es el ciego, es el que yo no veo de mí misma, pero los otros no ven. Quizá me gusta la confrontación, pero no sé cómo manejarla de una forma saludable. La confrontación es buena, pero siempre tenemos que hacerlo mostrando gracia y amor hacia la otra persona. Pero a veces nos ponemos a la defensiva y decimos, pero no estamos pensando las heridas que podemos estar causando con nuestras palabras. Sin embargo, otra persona, un pastor, tu papá, tu mamá, tu hermano, usualmente nuestros familiares cercanos o nuestros amigos cercanos dicen, ay, tú eres tan confrontacional y siempre dices las palabras sin pensar. Pues esos son nuestros puntos ciegos que otras personas nos ayudan a ver. Entonces está el cuarto panel, que es el desconocido. Solo Dios lo conoce, porque acuérdense, Dios nos creó, Él nos concibió en el vientre de nuestra madre y Él sabe todo lo que estamos pasando. Él conoce nuestro corazón. Y a través de su Espíritu Santo, Él nos revela para poder transformarnos. Entonces, C.S. Lewis, que es uno de los autores más conocidos aquí en Estados Unidos, especialmente en los libros cristianos, en su libro Mero Cristianismo dice, tu nuevo y verdadero yo no vendrá mientras lo estés buscando, vendrá cuando lo estés buscando a Él. ¿A quién? A Dios. Porque una vez buscamos a Dios, Dios nos va revelando a través. Recuerden que antes de Jesús ser ascendido al cielo, Él nos dijo, yo me voy a preparar morada, pero les dejaré su ayuda, nuestro consolador, el que nos enseña, el que nos convence de pecado, que es el Espíritu Santo.
Así que nosotros los cristianos tenemos el gran privilegio de que tenemos el Espíritu Santo que nos habla a nuestra conciencia, nos habla en nuestro corazón y nos deja hacer sentir cuando estamos haciendo algo que no debe ser. Y Él mismo, el Espíritu Santo, nos revela nuestro propósito, nos hace sentir como que, ¿sabes qué? Deberías hacer esa cosa, ¿sabes qué? Deberías hacer tal ministerio, ¿sabes qué? Deberías orar por esa persona. Y Él es el que nos lleva a nuestro destino divino. Si no buscamos a Dios, entonces se nos haría muchísimo más difícil conocer nuestro destino divino. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, como les dije, por lo tanto, Él sabe quiénes somos y cómo cada una de nuestras experiencias nos han afectado. A veces nosotros sabemos que diferentes experiencias nos han afectado, pero no sabemos de qué manera, no sabemos cuán impactante ha sido en forma negativa, como nos han afectado las experiencias y aún en forma positiva, pero Dios lo sabe y Dios trabaja en eso a través de la obra de su Espíritu Santo. Así que tenemos que buscarle a Él y conocerle para conocer a nuestro verdadero yo y para que podamos descubrir y trabajar con la huella de nuestra alma. Si ignoramos a Dios, nunca descubrimos nuestro verdadero destino, pero cuando nos examinamos, como le estaba leyendo la semana pasada del Salmo que decía, examíname, escudriña mi corazón. Así es que tenemos que decir a Dios, porque cuando lo hacemos de esa manera, le abrimos la puerta para que Él nos escudriñe y nos revele lo que Él quiere que trabajemos. Y aún nos revela el trabajo que Él está tratando de hacer en nosotros para que nosotros podamos tener la confianza y seguir dándole paso a que Él continúe ese trabajo que ha comenzado. Y eso fue lo que hizo David a través del profeta Natán, como veremos más adelante. Unos ojos ociosos se refiere a cuando estamos aburridos y las cosas negativas que podemos hacer cuando llega el aburrimiento. Y ese es el ejemplo que él pone de David cuando él dice que los ojos ociosos, que cuando nosotros estamos aburridos son en taller del diablo, porque le permite al diablo o le da cabida al diablo para que tomemos decisiones incorrectas. Y fue lo que presenta la Biblia en Segunda de Samuel, específicamente en el capítulo 11, que dice, y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando y la mujer era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer, sabemos que era Betsabé, él la tomó aun cuando ella estaba en los días de purificación, que se supone que pues no se tomara esa mujer. Más además la mujer estaba casada con Urías. Entonces dice que ah, con, con todo y que ya había cometido el gran error de haber tomado la mujer de otro hombre, pide a los hombres que lo pongan en el lugar más peligroso de la batalla para que lo mataran. Y eso fue lo que pasó. Urías terminó muerto, entonces el profeta Natán llega el momento en que lo confronta. Así que el autor el autor opina que quizás David quiso resolver una necesidad legítima porque podemos estar aburridos de hacer algo interesante, pasearse por la azotea, ¿qué puedo hacer con una actividad ilegítima que fue mirar a la mujer, no tan solo observar su belleza, porque observar la belleza no es malo. Lo malo es qué hacemos, cómo respondemos a la belleza del sexo opuesto, especialmente con una persona que ya tiene otro esposo. Y ese fue el problema con David, que terminó cometiendo pecado con Betsabé. Cuando tratamos de resolver algo legítimo mediante un pecado, una actividad pecaminosa, corremos el riesgo de destruir nuestro destino. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente, como pasó en el caso de David, que en lugar de Dios destruirlo y decirle, no,
ya te desecho de mi reino y mañana morirás en el frente de batalla, tú también. No pasó eso. David, en el Salmo 51 vemos que él abre su corazón a Dios, él le pide perdón a Dios y Dios lo restaura. Y eso pasa con nosotros. Pero muchísimas veces nos podríamos ahorrar ese dolor en ese proceso, ese quebrantamiento tan fuerte, porque no me quiero imaginar lo horrible que se sentía David cuando cayó en tiempo y dijo, ¿qué error he cometido? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué lo hice? Así que tenemos el riesgo de destruir nuestro destino. En el caso de David, David lo reconoció, pero hay muchas personas y podemos conocer personas lamentablemente que no han reconocido su pecado y terminan en destrucción, terminan apartados, terminan no conociendo qué tienen que hacer en el camino del Señor, se echan la culpa y se condenan, destruyen matrimonios y destruyen su propia vida con adicciones. Así que lo importante es que si se comete la acción pecaminosa, podamos venir al trono de Dios, ante el trono de Dios y pedirle perdón, confesarlo y pedirle perdón y dejar que Dios nos restaure. Pecar es vender a Dios y venderse a sí mismo a precio de ganga. También habla de la honra desmoralizadora y dice que la búsqueda de nuestro divino no podemos olvidarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Somos cristianos, somos creyentes, Dios está trabajando en nosotros, pero tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante el proceso de santificación que nos ayuda, porque es el proceso en el cual Dios nos purifica y nos hace más como Él. Y este proceso de santificación nunca termina aquí en la tierra, siempre va a terminar o cuando muramos y vayamos a la presencia de Dios y obtengamos cuerpos glorificados o cuando seamos levantados en el rapto. Así que es un proceso que siempre va a estar presente en nuestra vida. El de justificación, Dios nos justifica a través de la sangre de Jesucristo y somos salvos como tal de que comienza el Espíritu Santo a entrar moral en nosotros y comienza un proceso de santificación y debemos protegerlo. No podemos, porque podemos terminar apartados y podemos terminar en muerte espiritual si no lo cuidamos. Con todo y lo que David hizo, la Biblia lo describe como un hombre con el corazón de Dios. Y creo que viene mucho a ver eh, con el Salmo 51, cómo él confesó su pecado y cómo él aceptó la confrontación de Natán, del profeta Natán, y decidió tornar, decidió volver al camino de Dios y volver y querer que Dios lo restaurara. Sí obtuvo consecuencias, sin embargo, pudo cumplir el destino que Dios tenía para él. Sobre la santificación, R.C. Sproul, nosotros estudiamos mucho R.C. Sproul en la Universidad de Mana, dice, y de lo que estamos hablando en este proceso de santificación es, en efecto, hacer justo o hacer santo al pueblo de Dios. Hemos visto que nuestra condición delante de Dios se basa en la justicia de otra persona, no en nuestra propia justicia. Sin embargo, en el momento en que somos justificados, un cambio real y verdadero es promulgado sobre nosotros por Dios el Espíritu Santo, de modo que este proceso de santificación por el cual estamos siendo hechos santos y llevados a conformidad con Cristo, de nuevo, somos hechura de sus manos, que el cambio de nuestra naturaleza hacia la santidad y hacia la rectitud empieza. Y empieza es inmediato. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y comienza el trabajo de transformación. Pero el punto que quiero que vean es que la santificación es ese proceso por el cual realmente estamos cambiando, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y esto es un proceso. Como le dije, es un proceso que dura toda nuestra vida. En Romanos 13:14 dice, más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. En Gálatas, ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Gálatas, unos versículos más adelante, dice que andemos
en el espíritu, y si andamos en el espíritu, es bien difícil satisfacer los deseos de la carne, porque mantenemos esa carne crucificada y rendimos nuestros sentimientos y nuestros deseos carnales ante el sacrificio que hizo Jesucristo ante Dios, para que a través de su Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes y a buscar las buenas obras del Espíritu Santo. Las obras de la carne, dice, ejemplo, inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que la lista puede ser muchísimo más larga, que dice, de las cuales les advierto, como yo lo hice, ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos llevan, como les dije anteriormente, a vender a Cristo, a vender su sacrificio, porque lo que estamos haciendo es viviendo según nuestra propia naturaleza y no según la santificación que Dios está obrando en nosotros. Lo mejor de la santidad es que a veces tenemos que llegar a un pozo profundo para abrir nuestros ojos y para darnos cuenta que necesitamos tornar nuestra mirada hacia Cristo, que nos hemos desviado del camino o de las obras del Espíritu Santo o de lo que Dios, de lo que le agrada a Dios para agradar al enemigo. Sin embargo, en ese fondo del pozo podemos encontrar un nudo en la punta de la soga, lo cual es la misericordia de Dios, y es la misericordia de Dios la que nos salva de la caída y muerte espiritual. No lo merecíamos, pero gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz y que resucitó al tercer día, tú y yo podemos encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Y por su misericordia fue que envió a su Hijo Jesucristo como ser humano carnal a la persona, o en forma carnal, no que él era carnal, sino en forma humana a la tierra para vivir una vida perfecta, morir y resucitar por nosotros, para darnos a nosotros vida eterna. A través de la santidad, los remordimientos desaparecen porque encontramos sanidad para las heridas de nuestra alma. Desaparece la condenación, pero nosotros tenemos que trabajar en eso, en cuando recibimos mensajes de condenación en nuestra mente, porque eso es el enemigo tratando de condenarnos, que lo podamos batear, como quien dice, con la palabra de Cristo y con lo que Dios dice que nosotros somos. Así que tenemos que permitirle a Dios que reconstruya nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Dios necesita deshacernos para reconstruirnos con cimientos nuevos y más fuertes. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios y Él quiere habitar en nosotros. Dice que muchas veces, y quizás lo hemos experimentado nosotros, permite el quebrantamiento para bendecirnos con una fundación más fuerte, porque es en el quebrantamiento donde se revela con mayor claridad la santidad de Dios. Y en Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tu odio. Y le damos gracias a Dios por eso, que aunque cometamos errores, cuando tenemos corazones contritos y humillados, Dios nos perdona. Dios también permite el quebrantamiento para revelarnos las huellas de nuestra alma, para revelarnos con lo que quiere que nosotros trabajemos. Nuestro destino puede manifestarse después que tenemos una experiencia de fracaso y aflicción, o también pueden expresarse en momentos de sumo gozo. No es que tenemos que pasar por un momento de aflicción para conocer nuestro destino, sino que puede ocurrir. Y si vemos los salmos, los más significativos que David escribió fueron resultados de sus experiencias más dolorosas. Y son esos salmos los que nosotros podemos leer y usarlos para orar hoy día cuando necesitamos el rescate de Dios. Por ejemplo,
Algo que sucedió, según dice el autor, a causa de un proceso de aflicción, es el movimiento de madres contra el conducir ebrio, que es un movimiento que una madre creó haciendo conciencia y promoviendo leyes que condenen el guiar ebrio. Ella comenzó ese movimiento cuando perdió a su hijo, creo que a su hijo, en un accidente por una persona que estaba ebria. Y esa experiencia dolorosa la llevó a descubrir su destino. Así que muchas veces, pues, puede ocurrir cuando estamos pasando por un proceso doloroso. Así que si te está pasando a ti, dale tiempo a Dios para revelarte el propósito. Creo que era la semana pasada que decíamos que nos teníamos que preguntar para qué cuando pasamos por un momento difícil. ¿Por qué? Porque Dios promete redimir nuestro dolor y revelarnos cómo bendecir a otro a través de nuestro testimonio. También utiliza esos momentos para revelar fortalezas, revelar y destruir fortalezas que hayan en nuestras vidas que nos impiden cumplir nuestro propósito divino, que pueden ser lujuria, ira, orgullo, diferentes cosas que nos impiden caminar como le agrada a Dios. Y en lugar de pedirle a Él que remueva nuestras circunstancias, podíamos pedirle que las use para hacernos más como Él. En vez de preguntarnos el por qué y el molestarnos, podemos decirle a Dios, Dios, yo no entiendo lo que está pasando, el proceso es muy doloroso, pero utilízalo para hacernos más como tú, para hacerme más como tú, porque la realidad es que pues vamos, como dice la palabra, en parafraseando, en esta vida tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, que es lo que le decía Jesús a los discípulos. Vamos a experimentar aflicción en esta tierra. Lo importante es que Dios lo utiliza para enseñarnos. Habla de las profecías personales, que dice, todos necesitamos un profeta Natán que nos ayuda a ver nuestros puntos ciegos, nuestras debilidades y actividades pecaminosas. Puede ser que alguien nos diga, puede ser un pastor, un líder de iglesia, nuestro padre, nuestra madre, que nos digan, oye, como que no estás tomando la mejor decisión, pueden ser financieras, pueden ser lidiando con adicciones, con ira, con coraje, con envidia, con celos, y puede que esa persona nos mencione esa fortaleza con la que estamos batallando, y siempre necesitamos personas así, no para que nos condenen ni los usen para culparnos todo el tiempo, sino para traerlos a nuestra memoria o hacernos, eh, hacer que conozcamos lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a poder trabajar con eso. Quizá no nos hayamos dado cuenta, quizás pensemos que no es ningún problema, pero se podría convertir en un problema. Por eso necesitamos esas personas. Y también tenemos que ser profetas de nosotros mismos, hablándonos positivamente. Por tal razón, le subí el versículo titulado Los 40, yo soy, yo puedo, yo siento. Creo que lo estoy diciendo bien, pero es un autor muy reconocido aquí en Estados Unidos que tiene una serie de libros para niños y para adultos que se llama Toby de Gobi, y él enfrenta muchos problemas de ansiedad y de depresión, y él escribió estos 40 yo soy para recordarnos por medio de la palabra, porque incluye el versículo al ladito de cada yo soy, para recordarnos quiénes somos en Cristo, quiénes Dios dice que nosotros somos o que nosotros podemos hacer con su ayuda. Así que se los dejé allí. Si necesitan algo para sus hijos, por favor, si tienen hijos pequeños, enséñales esto. Es bien importante que nuestros hijos crezcan sabiendo quiénes son en Cristo. Es bueno que conozcan las historias de David, Moisés, Goliat, Saúl, Josué, Noé, Jesús específicamente, y de los discípulos, pero también es bien importante que conozcan quiénes son ellos en Cristo, porque de verdad que va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, y cuando vengan esos amiguitos a culparlo, ellos van a saber y van a crecer sabiendo
quiénes son, no quienes la sociedad dicen que ellos son o la cultura, sino quién Dios dice que ellos son. Así que yo espero que les sea de muchísima bendición a ustedes y a sus hijos. ¿Quién dice Dios que eres? Decláralo sobre tu vida. No diga, ay, soy torpe, soy tonta, soy bruta. A veces usamos esa palabra. Soy una aburrida, soy corajienta, soy celosa, soy celoso, lo mismo para los hombres, pero no, porque dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que gustan usarla comerán de su fruto. Así que si hablamos muerte, comeremos muerte, y si hablamos vida, comeremos vida. Lo próximo que discute el autor son los espejos locos, que son los que nos permiten ver tal cual somos. Y el único espejo perfecto por el cual nos tenemos que mirar es el espejo de Dios. Y es la mejor forma de examinarnos leyendo las escrituras y meditando en ellas. O no es leyendo y ya leí Salmo y ya leí el Nuevo Testamento. No, es meditando, pensando lo que dice la palabra de Dios y cómo aplica para mi vida. Un gran ejemplo, el Salmo 51 para identificar nuestra propia culpa y meditar en la palabra de Dios revela el pecado que hay en nuestra vida, ya aunque sea algo tontito de que estoy hablando negativamente acerca de mí misma o que le dije palabras negativas a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi pastor, a mi líder, yo no sé a quién. Revela todo eso en nuestra vida. También revela la imagen de Dios que hay en nosotros y permiten que la imagen de quienes somos en Cristo se desarrolle, porque nos va a dar más seguridad aprender en quién somos en Cristo. Pero si no meditamos en la palabra y pensamos cómo aplica nuestra vida, se nos haría bien difícil ver el pecado o que quiere entrar y que quiere molestar o la imagen de Dios en nosotros y su trabajo de transformación. Espejos locos, ¿cuáles son? La cultura, la opinión que tienen los otros y la voz del enemigo, que es yo creo que es una de las más grandes con las que batallamos nosotros los cristianos. En 2 Corintios dice, por tanto, nosotros mismos, no, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que la palabra de Dios nos transforma y nos guía a nuestro destino divino. Los secretos culpables son esos pecados secretos que mantenemos ocultos, que nos mantienen pesados, nos mantienen esclavos del enemigo y nunca hallaremos sanidad si no lo confesamos. No hay que ir a la plaza del pueblo a confesarlo con un pastor, con un líder, con una persona que usted confíe. Puede confesarlo y pedirle perdón al Señor. Lo importante es que cuando lo confiesa, ya el enemigo no mantiene cautivo de esos pensamientos de condenación, sino que permite que otra persona pueda orar contigo y ahí comienza un proceso de sanidad. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David confesó sus pecados, Dios lo limpió y permitió cumplir su destino divino. Como el autor y Dios lo que quiere para nosotros es que vivamos la vida al abundante que Él tiene para nosotros aquí en la tierra. No tenemos que esperar a gozar de la vida eterna para obtener vida abundante, sino mientras vivimos en esta tierra, Dios quiere darnos gozo inefable y felicidad. Y eso ocurre cuando confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona, nos sentimos libres, nos sentimos con una carga, se sale de nosotros. También nos permite que Él no permite que las malas decisiones que hayamos tomado, por devastadoras que hayan sido, recuérdense, David le quitó la mujer a un hombre y después mató a su esposo, por devastadoras que hayan sido para ti y para los demás, te definan. Esa es la gracia y la misericordia de Dios.
Y también cuando confesamos nuestros pecados, Dios redime nuestros errores y los convierte en momentos decisivos que nos ayudarán a descubrir nuevas dimensiones de su gracia, porque lo conocemos en una forma diferente y creo que más profunda. Y cuando vemos a otras personas pasando por las mismas situaciones, podemos hablarles, testificarles de nuestro testimonio y de nuestro proceso y de cómo Dios trabajó en nosotros. Y asimismo podemos ayudar a personas que puedan experimentar la restauración. Como vemos, el pecado de David no lo definió. Si lo recordamos, si lo tenemos en la escritura, sí se habla mucho de ello, sí se predica de ello, pero no lo definió, no lo destruyó. Y Dios lo usó para hoy mismo nos bendicen esos salmos. Y aunque fueron circunstancias extremadamente negativas que ninguno de nosotros quisiéramos experimentar, pero esos salmos nos bendicen hoy día. Cuando confesamos nuestro pecado, ya no nos sigue definiendo, ya hay que confiar, Dios me perdona. Eso sí, no vamos a cometer el mismo pecado otra vez, sino que nos vamos a tornar nuestra mirada hacia el camino de Dios y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. La gracia de Dios es la que nos define. Y el autor termina el libro diciéndonos cuando cerramos los ojos en nuestra noche y pueden utilizar esto para su devocional de esta semana. ¿Dónde te lleva tu mente? Porque siempre es bien raro que nos acostemos y cerremos nuestros ojos y nos quedemos dormidos. Hay días que sí que estamos extremadamente cansados, pero usualmente siempre tenemos tiempo de pensar, a veces oramos justo antes de dormirnos, aunque hayamos orado y todo, pero quizás muchas veces yo siempre antes de dormirme, como quiera, yo siempre me quiero dormir orando y cuando me levanto de madrugada, quiero, en vez de decir estoy desvelada, tengo que hacer esto mañana, me gusta estar en oración. So, ¿dónde nos lleva nuestra mente? ¿Cuáles son los lugares que volvemos a visitar una y otra vez? Quizás es el pasado, quizás es una situación que trató de definirnos, quizás fue un error que cometimos, quizás fue algo que le dijimos a alguien. ¿Cuáles son los rostros que aparecen de nuevo ante los ojos de nuestra mente? ¿Cuáles escenas, cuáles de las escenas que vuelves a vivir cuando te encuentras en el ciclo de movimiento ocular rápido del sueño, que se conoce como el ciclo del sueño o la etapa del sueño, donde tenemos sueños vívidos? ¿Cuáles escenas vuelves a vivir en ese momento? ¿Cuáles sueños vívidos te vienen a tu cerebro, a tu mente, cuando te duermes o antes de dormirte? Cuando miras a tu pasado, ¿te maravillas ante la fidelidad de Dios? ¿Dirías que tu vida es una evidencia a favor de la providencia de Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos y ver cómo las estamos contestando, y eso muchas veces nos va a ayudar a cambiar nuestro patrón de pensamiento, a aceptar el perdón de Dios y no volver a revivir escenas por la cual pedimos a Dios perdón o por la cual Dios nos sanó, Dios trató de... Bueno, pues, si la estamos pensando, no estamos completamente sanados, pero que Dios ha tratado de sanar. Así que tenemos que siempre estar pendientes de dónde va nuestra mente en nuestros momentos solitarios y en nuestros momentos en que nos ponemos a pensar. Piensas como David en segunda de Samuel, que dice: entonces entró el rey David, se sentó delante del Señor y dijo: oh Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto te ha parecido poco, oh Señor Dios, pues también has hablado del futuro de la casa de tus siervos. O no tan solo de David, sino de sus futuras generaciones. ¿Se comporta de esta manera el hombre, oh Señor Dios? Y después dice: por causa de tu palabra y conforme a tu corazón, has realizado toda esta gran cosa para darla a conocer a tu siervo. Por tanto, tú eres grande, oh Señor Dios, porque no hay nadie como tú,
ni hay Dios aparte de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David está maravillado de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Pensamos nosotros como David? Estamos maravillosos de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Reconocemos que la providencia de Dios ha estado con nosotros desde que tenemos uso de memoria o desde que nacimos, a través de las experiencias que pasamos cuando nuestros padres nos criaban. El camino hacia el descubrimiento de sí mismo comienza con la pregunta que hizo David: ¿quién soy yo? Pero más importante aún que la respuesta es aquel a quien va dirigida. Puedes dirigírsela a una cantidad de personas y todo el mundo te puede contestar algo diferente. ¿Quién soy yo? ¿Quién es ti? Es la opinión que ellos tienen acerca de ti. Sin embargo, solo hay uno que tiene la respuesta correcta y basada en su gracia, en su amor por nosotros, y es Dios. Así que a Él es quien le tenemos que preguntar, y de Él nada más es quien tenemos que recibir la respuesta. Pasando tiempo en la presencia de Dios y preguntándole: ¿quién soy yo? Es de la única manera que descubriremos nuestro destino. Nunca ha existido ni existirá nadie igual a ti. El autor está terminando el libro así como lo comenzó. Esa exclusividad es la que te capacita para adorar a Dios de una manera distinta a todos los seres humanos que han existido jamás. Nadie puede adorar a Dios como tú o en tu lugar porque no han pasado por las experiencias que tú has pasado. Así que la mejor forma de nuestra adoración hacia Dios consiste en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, de la persona que Dios tenía en mente cuando nos creó. La adoración es más que un estilo de vida, es nuestra vida en todo lo que hacemos, estemos cocinando, estemos manejando, estemos enseñando a nuestros niños, estemos en nuestro trabajo secular. Todo lo que hacemos es adoración a Dios. Por eso la palabra dice que hagamos todo como para Dios y no para los hombres, porque de Dios es quien obtenemos la recompensa y es Dios el que sigue trabajando en nosotros siempre y cuando nosotros vivamos esa vida de adoración a Él. No tiene que ser cantar una canción, es en todos los aspectos de nuestra vida, en todas nuestras actividades diarias, tenemos que hacerlo todo como si estuviéramos adorando a Dios. En ese momento, ¿qué hace Dios? Nos revela quiénes somos. Es una continua revelación. Yo puedo estar haciendo algo ahora, pero y me creo que mi ministerio que estoy haciendo, en mi trabajo, eso es lo que me toca hacer por el resto de mi vida, pero Dios puede seguir revelando otras cosas, Dios puede seguir revelando otros aspectos de tu ministerio que quizás nunca te pasaron por la mente. Si estás trabajando en el ámbito secular, Dios te puede revelar algo que puedes hacer en el ministerio y ayudar a tu iglesia, a tus pastores, con algo relacionado a un grupo pequeño, lo que sea, enseñarle a los niños, lo que sea. Mientras nosotros vamos viviendo esa vida de adoración, Dios está trabajando en nosotros y Dios sigue revelando ese destino que nosotros tenemos. Lo incorrecto tenemos que recordar que hayamos hecho no es lo que nos define. Lo que Cristo hizo bien, su justicia, es la que nos redefine. Que eso es bien importante que lo recordemos porque el enemigo le gusta condenarnos todo el tiempo. Las últimas palabras del autor, y espero que las recuerden: en cada vida llega un momento en el cual tenemos la oportunidad de dar un paso hacia nuestro destino. Todas las mañanas tenemos esa oportunidad, su misericordia son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Este es ese momento. Le pido al Señor que el último capítulo de este libro sea el comienzo del próximo capítulo de tu vida. ¿Cómo comienza? Sentándote ante el Señor para hacerle esta pregunta: ¿quién soy yo? Aquí comenzará todo tu proceso y ese proceso de descubrimiento de ti mismo continuará a lo largo de toda la eternidad. Permite que comience hoy mismo. Así que este es el final del libro de Tu Destino Divino. Espero que les haya sido de bendición. Quiero escuchar de ustedes
cómo ha cambiado su perspectiva después que comenzaron a leer el libro. Y le sugiero también que no solo nos preguntemos quién soy yo una vez y ya, esperar respuesta o si no recibimos nada, si no sentimos nada, olvidarnos de eso, sino nuevamente al otro día, ¿quién soy yo? Señor, muéstrame a través de tu Espíritu Santo, ya sea en sueños, en visiones, a través de una persona, a través de un profeta. Muéstrame quién soy yo, quién es esa persona que tú creaste para, para yo ser. Así que quiero escuchar sus pensamientos. Pues yo personalmente, esto me toca al corazón, me ministra porque muchas veces dejamos que las personas nos definan, o sea, nuestra identidad la tenemos en las personas y el buscar tu identidad en Dios es lo importante porque Jesús tenía su identidad bien clara, él sabía Ujú, claramente quién era. Entonces, muchas veces uno milita por la vida ujú, dejándose estereotipar por la gente y empiezas a creer y yo a medida que íbamos avanzando en la clase yo decía, realmente yo no sé quién soy, realmente yo no sé por qué reacciono así, entonces empezar a indagar a fondo por el porqué de ciertas actitudes, el porqué de ciertas cosas, pues me ha hecho confrontarme y yo me acuerdo tuve una conversación con una persona que me resuenan esas palabras en la cabeza que me decía, ujú, así no permitas y no vuelvas a permitir que la gente defina quién eres, no escuche las voces, porque no toda la ujú, gente, por muy ministro que sea, por muy esto, viene de parte del Señor, o sea, tú tienes que buscar qué dice Dios que eres tú y no te dejes ahora sí que definir por otra persona. El ujú, único que te define es el Señor. Y para mí esas palabras tuvieron mucho peso, que me las dieron mucho antes de iniciar esta clase y las he estado meditando entonces, ujú, entramos en la clase y es esto, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué dice el Señor que soy yo? ¿Para qué nos llamó el Señor? O sea, todas estas preguntas me las he estado haciendo, el por qué reaccionas de cierta manera, el por qué haces esto. Entonces, justo cuando estaba leyendo los 40 yo soy en ujú, la tarde, yo decía, realmente estamos bien confusos y es necesario que tengas bien ujú, clara tu identidad en el Señor para que este tipo de cosas no te hagan tambalear. Entonces, si ya viene alguien y te dice una cosa, no, a mí mi padre me dice que soy esto y ya no te vas a dejar guiar y ya no te va a cambiar la perspectiva o el comentario de alguien más. Entonces, ujú, pues nada, ese es mi punto de vista de decir, me he visto muy confrontada cada día, aún con lo del descanso, todavía no acabo de leer el descanso y cómo no, ni siquiera te permites descansar. Yo no sé descansar, no sé, todo el tiempo tengo algo que hacer, mi mente siempre está agitada, entonces creo que hasta eso me va a confrontar porque ni siquiera sé qué es el descanso. Todo el tiempo estamos Ah, acarreados y es importante porque decía, porque si Dios, siendo Dios, descansó y lo dejó ahí con ujú. una razón? Y yo dije, ay, jole, va también con todo. Entonces yo creo que no ha habido parte de esta clase que no me ha estado ministrando en todos los sentidos. Ujú, qué bueno, gracias por compartir. Y es verdad, el descanso, por eso, aunque no estaba cubierto en el libro de texto, cuando vi esa tarea dije, es necesario. Parte de descubrir nuestro destino divino es saber descansar y poder sentarnos en ese momento de descanso y ver qué es lo que Dios está tratando de hacer, porque nos creemos que si descansamos, la obra sufre o se quedan actividades sin hacer, como no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sin embargo, tenemos que descansar porque mientras tú y yo descansamos, Dios sigue trabajando. Y a veces quizás las ideas son más claras después que descansamos y hubiéramos pasado días tratando de encontrar una solución para un problema y tan solamente con un día de descanso, unas horas de descanso, hay claridad en nuestra mente y viene esa claridad que necesitamos para tomar decisiones. Así que es bien importante y una palabra clave que mencionaste es tambalearse. Cuando nosotros
nos dejamos llevar por las opiniones de los demás, de personas que creen que tienen derecho a decirnos lo que piensan por nosotros o cuestionar alguna decisión que estamos haciendo, es que dejamos que tengan peso en nosotros y nos afectan, pero cuando sabemos quiénes somos en Dios y tenemos claridad y tenemos dirección de Dios y sabemos que Él es el que nos está haciendo tomar una decisión, yo creo que ahí tenemos que ser bien sabios y cerrar los oídos. Una vez yo tuve un sueño eso fue en el 2004, cuando estábamos en Alemania, mi esposo estaba en la guerra y tuve un sueño que habían gusanos saliendo de mis oídos. Y yo soy un tipo de persona que tiene la tendencia de escuchar lo que las otras personas piensan de mí. Y aunque tengo claro quién soy en Dios, a veces una persona tiene una opinión negativa y me da trabajo procesarla, me da trabajo decir, no, ni le voy a prestar. No, a veces le presto atención y dejo que me ponga triste y que me perturbe y por un momento antes de reconocer nuevamente como que no, eso es una mentira del diablo, eso